Buenos días, amada iglesia, es un gusto y un placer saludarlos a través de estos medios. Sabemos que no es lo mismo, pero aquí estamos una vez más reunidos, un domingo más, para alabar, para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos la bienvenida, niño, adolescente, joven, adulto, a todos les damos la bienvenida, a todos aquellos que nos escuchan. Hoy vamos a reunirnos en nuestros hogares, pero no porque sean nuestros hogares, pues nos distraigamos, ¿verdad? Es el tiempo de Dios, tiempo en el que debemos dedicarle para exaltarle, para darle gracias por lo bueno y maravilloso que ha sido con nosotros. Sabemos que no solo el día de hoy tenemos que darle gracias, sino todos los días de nuestra vida, abrir nuestros ojos y lo primero que debemos hacer es agradecer a nuestro Dios porque Él es bueno y porque hasta el día de hoy Él nos ha guardado y nos ha cuidado. Hermano, los extrañamos muchísimo, pero pues sabemos que pronto todo esto va a acabar y nos vamos a volver a reunir todos juntos para podernos dar ese abrazo. Aunque ahorita no nos lo podamos dar, yo les mando un fuerte abrazo, los amo en Cristo Jesús. Hermanos, los invito que en esta mañana pues se levanten de sus lugares y nos pongamos en esa actitud de reverencia hacia Dios para alabarlo y para exaltarlo. En esta mañana yo les invito a que abran su Biblia en Salmos 27. Vamos a dar una pequeña lectura, hermano, por favor. Si ya lo tienes, hermanito, me acompañas. Es Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. Dice su palabra: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Pues aquí la palabra de Dios dice que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá nuestro corazón, porque sabemos que nuestro Dios es el que nos protege, el que nos guarda, ¿verdad? Tomemos estas promesas que Dios nos ha dado para cada uno de nosotros, hermano. Ahora te invito, hermano, que cierres tus ojos y que pongas en ti un corazón dispuesto para alabar y glorificar a nuestro Dios. Si en esta mañana el Espíritu Santo toca tu corazón y te dice que dances, que te postres ante tu Rey, hazlo, hermano. Hazlo, porque muchas veces, Señor, nos detenemos a no hacerlo por pena, no lo sé, pero yo te invito, hermano, a que te despojes de todo aquello que nos impida en esta mañana gozarnos en la presencia de nuestro Rey. Cierra tus ojos, hermano. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana te damos la bienvenida, Padre, bienvenida Hijo, bienvenido Espíritu Santo. En esta mañana, gózate, deleítate, porque hemos venido a darte gloria, a darte honra, a agradecerte con todo nuestro corazón por lo bueno y maravilloso que has sido con nosotros. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú bendigas el hogar de cada una de mis hermanos, Señor, que usted abra los cielos sobre sus hogares, que puedan sentir tu presencia, Señor. Padre, despójanos de todo aquello, Señor, que aún a veces nos impide hacer tu voluntad, Padre. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras fallas, todo pensamiento, toda actitud, Padre, que no sea grata delante de tus ojos, Padre. Quita de nosotros toda obra de la carne, Señor, y hoy en esta mañana queremos agradarte, queremos adorarte, Padre. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo sea, Señor, el que nos permita sentir tu presencia en esta mañana, Señor, porque no estamos solos, Padre, porque tú no nos has abandonado, tú estás con nosotros, Padre. Solo te pido que tú nos ayudes, Señor. Ayúdanos a continuar cada día, Señor. Padre, te pedimos que por favor usted quite esta pandemia, todo esto que está sucediendo, para que pronto, como
iglesia, Señor, podamos reunirnos, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que sea grata esta alabanza delante de ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte otro domingo más, esperando que tú y tu familia te encuentres muy bien. Este momento vamos a utilizarlo para exaltar y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que nos ha cuidado de todo este peligro, aquel que se merece la gloria y la honra, aquel que vino a dar su vida por ti y por mí, que nos está guiando a cada momento. Te invito a que te pongas sobre tus pies, hermano, y que por favor adores a una sola voz a nuestro Dios, aquel que se lo merece. ¡Que viva Cristo! Vamos, alabemos a Cristo.
Que todo
amados, pues la alabanza en esta mañana ya terminó, ya nos gozamos en la presencia de nuestro Dios. Sabemos que cuando entramos en su presencia, grandes cosas suceden en nuestra vida, ¿verdad? Hermano, pues yo te invito a que en este momento tomes pluma, una hoja para que hagas anotaciones. Vamos a pasar a la palabra que en esta mañana el Señor trae para cada uno de nosotros. Yo te invito a que tomes la porción que te corresponde, porque pues todos lo hacemos así, ¿verdad? Tomando lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, no diciendo, ay, esa palabra le fue a él, le fue para él. No, cada quien debemos tomar la palabra que es para nosotros, personal. Entonces te invito a que pongas atención, hermano, y que con todo el respeto que a nuestro Dios se merece, pues también tengamos controlados a nuestros pequeñitos, ¿verdad? Para que no nos distraigan y todo ello. Entonces te invito, hermanito, a que pongas atención y abras tu corazón a la palabra del Señor. Muy buenos días, amados hermanos. Hoy es un día muy especial. Hoy vamos a participar de la Santa Cena. Recordemos que la Santa Cena la instituyó el Señor. Y Él nos dice que debemos de hacerlo cuantas veces fueran necesarias. Es decir, no nos da una fecha, no nos da un día en que lo hagamos, sino cuando verdaderamente nosotros sintamos que andamos bien del Señor y que la queremos llevar a cabo. En esta mañana tan hermosa, yo les pido, hermanos, que allá en casita preparen el vino, preparen el cuerpo de mi Señor Jesucristo. Sabemos que el pan simboliza su cuerpo y sabemos que el vino simboliza la preciosa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Así es que, pues cada uno en casita, hermanos, prepárese, porque vamos a llevar a cabo esta Santa Cena. Y le pido, hermano, con amor, que lo haga con respeto, que lo haga con reverencia, porque estamos haciendo un memorial de la muerte y sacrificio de mi Señor Jesucristo. Así es que vamos a orar, hermanos, primeramente por el pan, que ya lo dije, simboliza el cuerpo de mi Señor Jesucristo. Padre maravilloso, oramos en el santo nombre de tu Hijo amado, que dio su vida en la cruz del Calvario por los pecados de todo el mundo. Este pan simboliza el cuerpo de mi Señor Jesucristo. Asimismo, Señor, bendecimos este vino que simboliza la sangre de mi Señor Jesucristo también, que fue derramada en la cruz del Calvario por causa de los pecados de la humanidad. Así es que llevemos a cabo, hermanos, iniciemos esta Santa Cena. Yo le pido en el amor en Cristo que levante, hermano, su pan, ya que la Escritura dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan, hermanos. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esa copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomen el vino, hermanos. Así pues, todas las veces que la bebieres y comieres este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Del Calvario fue clavado Jesús, y todos mis pecados
Buenos días, mis amados hermanos. Es un día maravilloso. Reciban de la Casa Pastoral un fuerte abrazo y un fuerte saludo. Así también este saludo va para la gente que nos está viendo a través de estos medios. Hoy en día, hermanos, el mundo está pasando por padecimientos, por sufrimientos, a través de una pandemia que está matando a mucha gente. Pero también, hermanos, desde el principio de la creación, el mundo está padeciendo un virus que también está destruyendo familias, que también está matando a mucha gente. Y ese virus es el pecado, hermanos. Es el pecado. La palabra de Dios nos dice a nosotros, como sus hijos, en Romanos capítulo 6, versículo 11, nos dice que nosotros debemos considerarnos muertos al pecado. ¿Sí? El Señor desea que tú y yo estemos muertos al pecado, aunque nosotros sintamos otra cosa. Es decir, hermanos, ¿qué pasaría si nosotros no morimos al pecado? Definitivamente, hermanos, estaríamos perdidos. Pero la palabra de Dios declara, y debemos de creerlo, que como hijos de Dios, nosotros ya no debemos de andar en el pecado, que debemos de estar muertos a Él. ¿Qué pasaría? Un ejemplo, hermanos. Si ponemos el cadáver de un hombre recargado en la pared y pasara una mujer atractiva, vestida provocativamente, ni siquiera parpadearía, hermanos. Y eso es lo que el Señor desea para nosotros, que nosotros, hermanos, no caigamos al atractivo y al poder del pecado. ¿Sí? Claramente el Señor nos dice que nosotros ya estamos muertos al pecado. Y tal vez tú me preguntes, ¿cuándo morimos al pecado? Morimos cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Es cuando morimos al pecado, hermanos. Ya que mi Señor Jesucristo, ¿sí?, puesto que somos parte de Él, compartimos todo lo que Él ha logrado en el pasado. Veamos qué nos dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. Nos dice la Escritura en ese texto, ¿sí? Nos dice la bendita palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero aquí la palabra clave es la primera parte de este texto. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿sí? Lo podemos ver. Cuando Él fue crucificado, nosotros fuimos crucificados juntamente con Él. Pero hay otra cosa muy importante también al respecto, hermanos. Otra parte muy importante al respecto. Cuando Él fue sepultado, nosotros también fuimos sepultados, ¿sí?, con Él. Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 6, ¿sí? Romanos capítulo 6, versículo 4. Podemos ver lo que nos dice claramente Romanos 6, 4, ¿sí? Nos dice así, de esta forma, de esta manera: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria, ¿sí?, del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva. Como podemos ver, hermanos, lo que mi Señor logró en el pasado, lo está haciendo en el presente todavía. Porque cuando Cristo resucitó de los muertos, también nosotros resucitamos con Él, ¿sí? Algo maravilloso, hermano. Eso lo podemos ver en Colosenses. Lo podemos ver en Colosenses, mis queridos hermanos, capítulo 3, versículo 1. Y la palabra dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado junto a la diestra de Dios. Podemos ver entonces, hermano, que cuando Cristo resucitó de los muertos, nosotros resucitamos con Él, igual como lo dice este texto.
Y nos sigue diciendo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquí hay algo muy importante, hermanos, ¿sí? En Isaías capítulo 40, versículo 31, ahí nos habla de que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán las alas como las águilas. De esta manera, este contexto nos dice que debemos de poner la mira en las cosas de arriba, porque arriba está nuestra ciudadanía, hermanos, ¿sí? Estamos aquí como en una tierra de campaña, pero nuestra ciudadanía está allá en los cielos, a donde mi Señor Jesucristo ha ido a preparar un lugar, para que a donde está Él quiere que estemos nosotros. Amén, hermanos. Aquí hay algo también que vamos a ver, algo muy hermoso, hermanos. Segundo punto nos dice, compara la ley del pecado con la ley de la gravedad. Una cosa es decir que estamos muertos al pecado, pero otra cosa es muy diferente experimentarlo. Mas sin embargo, esto es lo que Dios quiere que experimentemos continuamente. Es decir, hermanos, así como ese cadáver fue puesto recargado en la pared y pasa una mujer atractiva provocativamente y no parpadea, eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Eso es lo que Dios desea, hermanos. Pero veamos, hermanos, veamos. El segundo punto es comparar la ley del pecado con la ley de la gravedad. ¿Sí? Debemos de experimentar continuamente que nosotros ya hemos muerto al pecado. Podemos hacerlo imaginando la ley de la gravedad como la ley del pecado y la ley del espíritu como el principio de la aerodinámica. Un ejemplo: imagine usted un águila volando por los aires. Un águila volando por los aires, hermano. Si esa águila doblara sus alas, caería en picada, hermanos. Y si no las abriera, chocaría contra el piso y moriría. Sí, y moriría, porque dominaría la ley de la gravedad. ¿Sí? Todo lo que tiene que hacer el águila, hermanos, es abrir nuevamente sus alas. Es abrir nuevamente sus alas para detener su caída, ¿sí? Y extender esas alas, hermano. El aire que pasa sobre sus alas pone un vigor, una nueva fuerza, ¿sí? Ese es el principio de la aerodinámica. Ese principio es mayor que la ley de la gravedad. Pero hay algo importante: no anula la gravedad, sino la vence. Eso es algo maravilloso, hermano. Podemos ver cómo las águilas se desplazan, ¿sí? En un vuelo maravilloso, hermano. Y esa es la ley de la aerodinámica, la ley, hermanos, ¿sí? Podemos ver también, hermanos, que cuando nosotros, hermano, resistimos al pecado, nos dice la Escritura que el diablo huye de nosotros y vencemos la tentación y vencemos todo lo que el enemigo quiere que hagamos. Eso es algo, hermanos, que como hijos de Dios debemos de tener muy en cuenta, que el enemigo anda como león rugiente. Él no se va a tentar el corazón, hermanos, para hacernos caer. Él tiene muchas tácticas, él tiene muchas argucias para que los hijos de Dios no prosigan el camino. Pero para eso también apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras de Satanás. Y nos muestra a través de su palabra cómo podemos vencerlo. La Escritura dice: resistir al diablo y huirá de vosotros. Esa es una gran verdad, hermano. Si tú lo has practicado, te has de dar cuenta que la palabra de Dios tiene poder. El enemigo no resiste escuchar la palabra de Dios. El enemigo no resiste que alabemos al Señor, hermano. No resiste una alabanza a nuestro Padre. Esa es una de las armas que el Señor nos ha dado. Amén, para que podamos resistir las artimañas del enemigo.
Y nos muestra también cómo vencer la ley del pecado. Dios diseñó al águila para que remontara el vuelo, para que volara por los aires. Pero también nos diseñó a nosotros para que habláramos la verdad de Dios en nuestro corazón de día y de noche. Es decir, en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, es un verso muy pequeñito, pero que si lo ponemos en práctica, hermano, vamos a obtener victoria y venceremos al pecado. Ese texto nos dice: orad sin cesar. Orad en todo momento, hermanos. En momentos de tentación debemos de recordar que la oración del justo puede mucho. Y este texto nos lo dice claramente, que debemos de estar en continua oración, ¿sí? En todo momento, hermano, debemos de estar orando, clamando a Dios, pidiéndole, hermano, la cobertura para que nos libere de las tentaciones, hermano. Y vamos a poder ver que el Espíritu Santo de Dios lo va a hacer, ¿sí? Nos va a liberar de la tentación. ¿Por qué? Porque Él es más fuerte que el que está en el mundo, hermanos. Tenemos que orar continuamente. Tenemos que orar sin cesar, como lo dice ese texto. Pero también, hermanos, en el Salmo capítulo 1, versículo 2. Vayamos a leerlo, hermanos. Salmo 1, versículo 2, nos dice de esta manera: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo debemos de meditar la palabra de Dios? ¿Cómo debemos de meditar su palabra? Aquí nos está diciendo, hermanos, de día y de noche, ¿sí? Haciendo esto, hermanos, vamos a estar tan ocupados que no va a haber cabida para que el enemigo nos meta en nuestra mente pensamientos malos, pensamientos impíos que nos van a llevar a caer en la tentación. Pero estas armas que nos está dando el Señor es para que venzamos el pecado. Ya vimos que debemos de orar sin cesar. Ahora nos dice el Señor que debemos de meditar en su palabra. ¿Cuánto? De día y de noche, hermano. De día y de noche, hermano. Debemos de hacerlo. Estar pensando en todos los textos que nos da el Señor. Estar pensando en sus advertencias. En esas advertencias que nos pueden hacer caer, hermano. Pero si nosotros obedecemos y meditamos la palabra de día y de noche, no va a haber nada ni nadie que nos pueda hacer caer, hermano. ¿Sí? Nada nos puede separar del amor de Dios. El Señor tiene tanto amor para con nosotros, hermanos, que nos ha dado armas para vencer el pecado. Nos ha dado armas para hacer huir al enemigo de nuestras almas. Podemos ver también, hermanos, otra forma de vencer al pecado. Podemos verlo, y lo podemos ver ahí también en los Salmos, capítulo 15, versículo 2. Salmo 15, versículo 2, nos dice la bendita palabra del Señor en ese Salmo 2. El que anda en integridad hace justicia y habla verdad en su corazón. Habla verdad en su corazón. Aquí nos dice la Escritura que hablemos la verdad en nuestro corazón, ¿sí? La Escritura nos habla que la verdad debe de ser dada a toda la gente que no lo conoce. ¿Por qué, hermano? Porque la verdad nos va a hacer libres. Así como a ti y como a mí, el Señor nos hizo libres a través de su palabra, gracias al sacrificio de su Hijo amado Jesucristo. Ya que la palabra de Dios nos dice que nadie va al Padre si no es a través únicamente de nuestro Señor Jesucristo. Es algo muy importante que tú debes de saber, hermano y amigo que nos estás viendo. Es algo muy importante que tú debes entender, que no hay otro camino para llegar al Padre. Mi Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida,
y nadie va al Padre si no es por mí. Pero antes de ello, hermanos, tenemos que vencer ese virus del pecado, hermano, ¿sí? Y debemos de hablar verdad en nuestro corazón. En nuestro corazón no debe de haber engaño, no debe de haber mentira, hermano. ¿Por qué? Porque Dios puso en nuestro corazón un corazón de carne, un corazón sensible a la voz de Dios. Cuando no le conocíamos, teníamos un corazón de piedra, pero ahora tenemos un corazón de Dios, un corazón de carne, hermanos, ¿sí? Un corazón sensible a las necesidades de las personas, un corazón sensible a la gente que está herida, a la gente que está lastimada, a la gente que está en necesidad, ¿sí? Por eso tenemos un corazón, ahora tenemos un corazón como el de mi Señor Jesucristo. Tenemos un corazón lleno de amor, lleno de piedad, lleno de bondad, hermanos. Por lo tanto, nos debe de doler la gente que está pasando por situaciones difíciles. Eso es lo que quiere el Señor que hagamos. Que veamos a nuestro prójimo, que veamos al que está a nuestro lado, al que está nuestros vecinos, todos aquellos que están en necesidad, ¿sí? Es verdad, la Escritura dice que ayudemos a nuestro prójimo, cuanto más a nuestros hermanos en la fe. Pero también, hermanos, nos debe de doler la gente que sufre, que padece, que está pasando necesidad en este momento, hermano. En muchas ocasiones no es necesario que les llevemos dinero, pero sí podemos llevarles una despensa, hermanos. Sí podemos llevarles una palabra de aliento, una palabra de consuelo, y hacerles saber que hay alguien que les ama y que hay alguien que les quiere. Y ese es mi Señor Jesucristo. Dios promete que mientras meditemos en su verdad, volaremos por encima del poder de las tentaciones. Eso es algo, hermano, que debemos de poner en práctica. Hoy, esos días que estamos pasando esta pandemia, que muchos nos hemos quedado en casa por obediencia a Dios, hermanos. Hoy tal vez algunos estén debilitados espiritualmente, pero también hay algunos, y la mayoría, que están creciendo porque se están alimentando de la verdad, se están alimentando de la palabra de Dios, ¿sí? En Isaías capítulo 40, versículo 31, nos dice las Escrituras, vayamos a ellas, que los que esperan en Jehová, ¿sí? Nos dice la palabra de Dios que los que esperan en Jehová, dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Esa es la parte importante para este tema que estamos dando, hermanos. Esa es la parte importante. Pero los que esperan, ¿sí? Ya lo leímos. Pero hay alguien, hermano, el enemigo de nuestras almas, Satanás. Quiere que pensemos que cuando empezamos a caer, no hay nada que podamos hacer sino ceder a la tentación. Eso es lo que él piensa, hermano. Pero si tú en realidad te estás alimentando espiritualmente, no has dejado de buscar a Dios a través de las Escrituras, hermano, es muy difícil que el enemigo te haga caer en tentación, ¿sí? Porque la palabra de Dios es vida. Es el alimento que necesita nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, para que no desmayemos, hermano. Pero si tú no te has alimentado, hermano, espiritualmente, vas a ser presa fácil del enemigo. Y hoy en estos días, hermano, los que no se están alimentando, los que no están viendo las predicaciones a través de estos medios, hermano, van a ser presa fácil del enemigo. Y eso nos duele, hermano. Porque tal vez mucha gente ya no regrese al templo. Tal vez mucha gente, hermano, se vaya. Tal vez mucha gente, como lo dice la Escritura, se va a enfriar. ¿Sí? Y el Señor lo que quiere, no quiere tibios. ¿Sí? Porque la palabra nos dice que a los tibios los desechará, hermano. A los tibios los vomitará, hermano. Y qué tremendo, hermano. ¿Sí? Un hermano que se deja de escuchar la palabra de Dios por un mes, tal vez, hermano, retorne
Y si toma las cosas con seriedad, toma la palabra de Dios con seriedad, hermano, se va a fortalecer prontamente. Pero si un hermano, desde que inició la pandemia, desde el 20 de marzo, hermano, no ha buscado de Dios, yo te digo una cosa, hermano, si tú eres uno de ellos, vas a ser presa fácil del enemigo, hermano. Pero Dios es un Dios de oportunidades y te pide que te acerques. Te pide que le busques mientras pueda ser hallado, hermano. Tú sabes, hermano, que allá arriba únicamente entrarán los que estén inscritos en el libro de la vida. ¿Sí? Pero también nos dice que aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Y qué tremendo es, hermano. Yo no deseo que nadie, hermano, se vaya a ese lugar de tormento. La palabra de Dios quiere y nos dice que Dios desea que todos procedamos al arrepentimiento. Que ya no andemos en el pecado, hermano. El Señor nos dice a través de este mensaje que debemos de considerarnos muertos al pecado. Que ya dejemos nuestra vana manera de vivir, hermano. Que ya basta en el tiempo que anduvimos en borracheras, en fornicaciones, en adulterio, en malas palabrerías. El Señor ya quiere que nos arrepientamos, hermano. El Señor ya quiere que te acerques a Él. Él es fiel y justo, hermano, y puede perdonarte. Si tú te arrepientes y le aceptas como tu único y suficiente Salvador de tu vida. Todo lo que necesitamos hacer es extender esas alas espirituales, hermano. Eso es lo que necesitamos nada más. Mediante la recitación de Romanos capítulo 6, que nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, hermano. En pocos momentos el pecado perderá su poder y su atractivo. Y una vez más volaremos por encima de la tentación. Y de esta manera la ley del Espíritu de vida, sí, en Cristo Jesús, nos levanta por encima de la ley del pecado y de la muerte. Vayamos a Romanos 8:2, hermanos, y con eso terminamos. Romanos 8:2 nos dice la bendita palabra del Señor. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermano, como hijos de Dios, ya no debemos de ceder a la tentación. Ya no debemos de ceder a las argucias del enemigo, hermano. Porque hemos pasado de muerte a vida. Te doy muchas gracias, hermano. Tú que me escuchaste desde tu casita. Y a toda la gente que nos está viendo, una vez más les digo que Dios les bendiga. Amén. Hermanos, pues vamos a pasar a los avisos y en esta mañana queremos pedirles que sigan ofrendando ahí en casita y que le hagan llegar a los pastores esas ofrendas a sus hogares, ya que de esas ofrendas se están haciendo despensas para llevar a nuestros hermanos que lo necesitan y por qué no en algún momento a lo mejor pues a todos, ¿verdad? Que sea Dios proviendo para ello y poniendo en nuestros corazones ese don de dar, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que demos conforme proponga nuestro corazón en nosotros. Pues de esa manera te invito, hermano, que ahí en casita des lo que esté en tu corazón. También, hermanito, pasamos a recordarles que por favor es importante que hagan llegar aquí a la casa de los pastores o a la casa de la hermana Cristi lo de la misionera Lili Cancino. Recuerden que ya estamos en el límite de dar esa parte que nos corresponde como iglesia, ¿verdad? Y también pues en esta mañana nuestra misionera Lili Cancino nos tiene un mensaje. Hola Iglesia, Dios habla hoy, Pastor Andrés, Pastora Mari, a todos por allá. Los saluda Lili Cancino desde Granada, España. Me voy a poner el cubrebocas, ya que por ley no podemos salir sin usarlo, si no nos lleva la policía y no queremos eso. Hermanos, quiero agradecerles con todo mi corazón y mandarles este mensaje de gratitud
por seguir creyendo, invirtiendo, amando, abrazando y acompañando las misiones alrededor del mundo. Gracias por aceptar el desafío de ser parte a la distancia y también orando, dando y yendo. Hermanos, la misión no se detiene. Aún en medio de esta crisis, de esta pandemia, seguimos sirviendo. Como saben, España ha sido uno de los países más afectados, con uno de los índices más altos de muertes al día. Pero en medio de esta vulnerabilidad hemos podido compartir de Cristo y llevar esta esperanza de salvación, porque hoy más que nunca el Evangelio es la respuesta. Cristo es la respuesta. No me detuve a pesar de estar encerrada en casa casi 90 días y la policía vigilándonos, no podíamos salir, era como un arresto domiciliario, pero gracias a Dios aún así pude seguir sirviendo desde casa, trabajando de manera digital, la célula bíblica siguió, muchos proyectos siguieron, pudimos coser muchas mascarillas y repartir a la gente que no tenía, mucho refugiado e inmigrante. Los proyectos y las clínicas de salud y medicina siguieron funcionando y fueron puntos estratégicos no solo para compartir medicina y ciencia, sino también esperanza y vida eterna en Cristo. Les animo a seguir caminando, a seguir avanzando juntos y gracias por estar pendientes. Estamos poco a poco saliendo, como pueden ver, a la vida normal, pero creemos que en medio de todo esto el Evangelio seguirá siendo enaltecido y su nombre será puesto en alto. Como iglesia tenemos que trabajar juntos y seguir adelante. El Señor me sorprendió muchísimo y en medio de esta crisis no faltó el pan, gracias a Dios. Hubo gente que me regaló despensas hasta la puerta de mi casa para poder tener alimento, pero también nosotros estamos llevando despensas a la gente. Salí a repartir la despensa a la gente que no podía salir. En algunos de estos edificios tengo vecinos que son muy vulnerables y pude salir a hacerles su compra en el centro comercial de productos alimenticios y traérselos hasta la puerta de su casa y así compartir de Cristo. Ha sido una oportunidad increíble. En medio de todo esto seguimos siendo sal, seguimos siendo luz y les animo a seguir siendo parte de las misiones en donde quiera que estemos. Muchas gracias por todo su cariño y apoyo. Seguimos en contacto y les mando un abrazo. Cuídense mucho y que el Señor les use para ser sal y luz en medio de estas circunstancias. Adiós. Hermanitos, pues en esta mañana la palabra de Dios fue dada, esperando que cada uno de ustedes pues haya tomado la porción que les corresponde. Hermanito, pues yo te invito a que cierres tus ojos, vamos a orar por las ofrendas y por la despedida, hermano, pidiéndole a Dios que te bendiga donde quiera que estés y te guarde siempre, ¿verdad? Cierra tus ojos, hermano, y con el respeto que Dios merece, aún no terminamos, así es que no salgan corriendo y aún sigamos controlando a nuestros pequeñitos, ¿verdad? Cierra tus ojos, hermano. Bendito Padre Celestial, en esta hermosa mañana, Señor, te agradecemos por tu palabra, porque nos has permitido una vez más gozarnos en tu presencia, Padre. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que por favor usted bendiga, Señor, en esta mañana las ofrendas y los diezmos que nuestros hermanos van a depositar en sus hogares, Padre. Yo te pido que tú los bendigas, que tú les multipliques la parte que a ellos les corresponde, Señor, que bendiga sus trabajos, sus hogares, que nunca les haga falta el alimento, Señor, que si en alguno de nuestros hermanos no tiene algún trabajo, Señor, que sea usted proveyendo en sus hogares. Sabemos que usted es nuestro proveedor y que usted nunca dejará a sus hijos sin comer, sin vestir, sin calzar, porque usted tiene el cuidado de ellos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Asimismo, Señor, en esta mañana, Señor, te agradecemos por esa dicha de habernos permitido reunirnos una vez más, aunque sea por estos medios, Señor, esperando que pronto pase todo esto, Señor, para poder volver a tu iglesia y reunirnos todos ahí juntos como hermanos, Señor. Hoy te damos gracias, Padre, porque nos has permitido estar aquí reunidos y gozándonos delante de tu presencia, Señor. Hoy te pido en el nombre de Jesús que usted bendiga la vida de cada uno de mis hermanos, que usted bendiga sus hogares, Señor, que por favor, Padre, usted los proteja y los guarde bajo el hueco de sus alas, Padre. Sabemos que solo ahí estaremos seguros, Padre. Ayúdanos cada día a continuar, Señor, y que nuestro diario caminar, Señor, nuestro pensamiento siempre seas tú, Padre. Te lo pido en esta hermosa mañana, Señor, que la bendición del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu sea sobre los hogares, sobre las vidas de cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús.
Amén y amén.